El trabajo se titula Caracterización de la pobreza de tiempo en el Perú. Son las mujeres las más pobres. Este trabajo ha sido publicado en el libro de género cuyo editor es Wilson Hernández, que está presente aquí y nos dio la oportunidad de formar parte de ese proyecto. ¿Cómo nació la idea de estudiar la pobreza de tiempo en el Perú? Nació de todos los estudios que mencionan, además de la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, también existe una brecha de tiempo, no solamente porque las mujeres no trabajan en el mercado laboral, sino también porque las mujeres trabajan muchísimo más en proporción en el hogar. Y es un trabajo que muchas veces no es remunerado. No obstante, en otro trabajo que hemos publicado con Arlette Beltrán, si valorásemos el tiempo del trabajo que dedica la mujer dentro del hogar, aproximadamente llegaría a contabilizar 20% del PBI. Entonces, es importante entender la naturaleza del trabajo que se está generando tanto fuera del hogar como dentro del hogar y cuánto es la producción que se está generando a partir de este. Pero no todo es dinero, también se necesita tiempo. Y si bien las personas dedican tiempo para trabajar fuera y dentro del hogar, también necesitan el tiempo suficiente para descansar. Y este descanso genera salud, la salud genera productividad y la productividad genera un mayor rendimiento en donde quiera que nosotros laboremos. ¿Qué significa eso? Significa pues que no solamente nos interesaría ver la pobreza en términos monetarios, sino también la pobreza en términos de tiempo. ¿Estamos trabajando más de lo que debemos trabajar? ¿Y quién está trabajando más de lo que debe trabajar? ¿Son los hombres los que trabajan más? Aparentemente, en el común pensamiento, se puede pensar que el hombre trabaja más, pero ¿la mujer también está trabajando más dentro del hogar? No tener en cuenta la pobreza de tiempo en las políticas públicas implicaría entonces discriminar en contra de los hogares pobres de tiempo. Existe evidencia de un programa de transferencias condicionadas que aumenta la pobreza de tiempo y además, según la pobreza monetaria, madres solteras en comparación con familias pobres quedan relegadas de la focalización de programas sociales. Pero como vamos a ver más adelante, estas madres solteras, por no tener alguien que esté también compartiendo las responsabilidades tanto dentro como fuera del hogar, van a tener menos tiempo para descansar y para actividades de ocio. Las estadísticas oficiales subestiman las necesidades de los pobres. Vamos a ver, llegamos a contabilizar que si bien la pobreza monetaria en el Perú alcanza el 21.7% de los peruanos, cuando contabilizamos a la pobreza de tiempo, esta pobreza alcanza el 40-50%. ¿Por qué? Porque la gente, las personas, para pasar el umbral de pobreza, empiezan a trabajar más. Trabajan más, tienen menos tiempo para su descanso y para el ocio también. ¿Pueden ser las mujeres más afectadas por este mal? Y en realidad no es un mal que pensaríamos que solo aqueja a economías en desarrollo, sino también vemos que en países de la OECD las mujeres son más pobres de tiempo. Si bien las brechas salariales pueden tender a ser menores en esos países, las mujeres tienden a ser más pobres de tiempo. ¿Y por qué? Porque se dedican mucho más tiempo en proporción a actividades dentro del hogar. En el Perú, ¿qué características son las que influyen en la pobreza de tiempo de las mujeres? Y esa es la pregunta que nos motivó a estudiar la pobreza de tiempo y en particular ver a qué se están dedicando los hombres y las mujeres en los hogares peruanos. Para esto hemos utilizado la base de datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del INEGI, que ya está un poquito más desfasada, y acá quisiera
levantar la voz un poco para actualizar estas encuestas de uso del tiempo, porque no solamente nos interesa, como dije al principio, observar brechas salariales, sino también brechas en el uso del tiempo, no solamente en nuestra generación, sino también en las generaciones que vienen después de nosotros. Un estadístico descriptivo súper interesante. Si se dan cuenta aquí, ¿quién dedica más horas a la semana a trabajo doméstico? Las mujeres con 41 horas a la semana, mientras que los hombres 17 horas a la semana. ¿Qué actividades domésticas son las que realiza el hombre en promedio acá? En promedio realiza la administración del hogar, ¿no? En cambio, las mujeres, ¿qué cosas hacen? Las mujeres cocinan, lavan, planchan, se dedican a la labor del cuidado del hijo. Entonces aquí ya vemos no solamente una brecha en términos de tiempo, sino también vemos una brecha en términos de actividades y responsabilidades que se distribuyen dentro del hogar. Y acá de nuevo quiero hacer levantar la voz de nuevo porque necesitamos conocer más qué pasa dentro del hogar, ¿no? La ENAO nos dice qué pasa entre hogares, nos gustaría conocer qué pasa dentro de los hogares, cómo se asignan las responsabilidades dentro de los hogares, cómo se asigna el dinero dentro de los hogares. Esta es una literatura súper interesante que en los países desarrollados es muy relevante. Trabajo no doméstico, 4 horas las mujeres, 3.7 horas los hombres, y trabajo remunerado, 48 horas a la semana los hombres, 32 horas a la semana las mujeres. Interesante, si bien las mujeres no están trabajando menos en el mercado laboral, en el trabajo remunerado, la proporción de trabajo menor es significativamente más pequeña con respecto a la proporción de lo menor que puede trabajar el hombre dentro del hogar. Mientras que la proporción aquí está como 60%, la proporción aquí está como de 20%. Ahí es una brecha enorme que se tiene que empezar a cerrar. Y no solamente en términos, como decía, de tiempo, sino también de actividades domésticas. Y sumemos, ¿cuántas horas trabaja la mujer a la semana? 72 horas. Mientras que los hombres, ¿cuántas horas trabajan? 65 horas. Entonces, no son los hombres los que trabajan más, son las mujeres las que trabajan más, ¿no? Nosotros debemos empezar a trabajar más dentro de la casa, ¿no? Y eso es lo que me repite siempre, pues, en mi casa, ¿no? Y que aprendí. Y que, de hecho, uno toma conciencia de esto cuando empieza a ver los números, pero también cuando lo vive, ¿no? Yo, un poco de experiencia personal, yo tengo 2 hijas mujeres, ¿no? Mis 2 hijas, yo quiero que mis 2 hijas mujeres tengan las iguales oportunidades que tiene un hombre, tanto dentro como fuera del hogar, y que las responsabilidades se puedan repartir. Y esto motiva, pues, a trabajar y estudiar mucho más este tema. ¿Qué es lo que hicimos entonces? ¿Por qué las mujeres trabajan más dentro del hogar? Es un tema de dotación de habilidades, dotación de características. ¿Será que las mujeres han estudiado menos, tienen menores años de educación y por lo tanto no son competitivas en el mercado laboral? ¿O es por alguna otra razón? Y para eso, para respondernos esa pregunta, aplicamos la descomposición de Oaxaca-Blinder, que es una descomposición que nos ayuda a entender el porqué de las diferencias en los tiempos que dedican los hombres y las mujeres dentro del hogar. Estas diferencias se dividen en dos componentes. Un componente observable, que es atribuido a las características de las personas, por ejemplo, años de educación, ingresos, remuneraciones,
etcétera. Y otro componente que es el componente no observable. Y este componente no observable, ¿a qué se atribuye comúnmente? Se atribuye a aspectos asociados a la discriminación, a los roles de género, a la cultura que está inmersa en la sociedad. Vamos a ver cuál pesa más en estas diferencias entre hombres y mujeres. Vamos a estimar dos variables. Vamos a estimar la pobreza de tiempo. ¿Quién es más pobre de tiempo? ¿No? Como una probabilidad. ¿Quién tiene más probabilidad de ser pobre de tiempo? Y la segunda variable es cuánto más pobre de tiempo son las personas. Una variable que se llama déficit de horas, ¿no? Cuánto más pobre en términos de horas. Con respecto a la probabilidad de ser pobre de tiempo, vemos pues que hay algunos factores que disminuyen la probabilidad de ser pobre de tiempo, como el número de hijos, el número de adultos mayores, el número de adultos. Esto quiere decir que hay personas dentro de la casa dentro de la casa que pueden ayudar a disminuir la pobreza de tiempo de una persona porque es más probable de repartirse las tareas tanto fuera como dentro del hogar. ¿Qué otras cosas disminuyen la pobreza de tiempo? Internet, combustible. ¿Qué significa Internet, combustible? Significa la tecnología dentro del hogar. La tecnología dentro del hogar ayuda también a disminuir el tiempo que una persona dedica a la función de producción dentro del hogar, a los quehaceres del hogar, ya sea hombre o mujer. Tener pareja también ayuda a disminuir la probabilidad de pobreza de tiempo, pero lo que es interesante es que el ser mujer aumenta la probabilidad de ser pobre de tiempo. Mientras que todas estas son características observables, este coeficiente es la característica inobservable. Y estamos viendo que de la mayoría de características observables que hay acá, disminuyen la probabilidad de ser pobre de tiempo, mientras que ser mujer aumenta la probabilidad de tiempo. Vivir en una zona rural aumenta la probabilidad de ser pobre de tiempo también. ¿Este coeficiente pesa más que los demás? Hacemos la descomposición y lo que vemos es que, en términos de probabilidad, los hombres son 46% pobres de tiempo. Las mujeres son casi 70% ser pobres de tiempo. La diferencia entre hombre y mujer son 23 puntos porcentuales. Las mujeres tienen mayor probabilidad de ser pobres de tiempo en 23 puntos porcentuales. El componente de las variables observables solo llega a explicar de este 23% 3.6 puntos porcentuales, mientras que el coeficiente llega a explicar casi 20 puntos porcentuales. Quiere decir que el componente no observable es el que pesa más para explicar la probabilidad de tiempo de una mujer. ¿Qué significa? Pues que hay roles en nuestra cultura que se asignan a las mujeres y que determinan que trabajen más dentro de la casa a actividades asociadas a domésticas y que hacen que no tengan el suficiente descanso y por lo tanto recuperación de su productividad. No son las características observables. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio los hombres y las mujeres empiezan a tener los mismos niveles educativos. En promedio los hombres y las mujeres empiezan a tener los mismos niveles de ingreso. En promedio los hombres y las mujeres empiezan a tener las mismas condiciones socioeconómicas. Pero lo que no hay es esta cultura de división de las tareas dentro y fuera del hogar, una división equitativa. Pablo, 3 minutos. Con respecto al déficit de tiempo, vemos resultados similares. Y la variable sexo, 8, incrementa el número de horas que necesita una persona para no ser pobre de tiempo en 8 horas. Y vemos también los hombres
como los hombres no tienen déficit de tiempo. 15, ¿no? Los hombres no tienen déficit de tiempo. Las mujeres tienen 11 horas de déficit de tiempo. La diferencia son 12 horas entre los hombres y las mujeres. ¿Recuerdan la suma? Mientras que las mujeres trabajaban en total 72 horas a la semana, los hombres trabajaban en total 65 horas. Ahí hay una diferencia de 7 horas, más 5 horas asociadas al descanso o al cuidado de la misma persona. Las variables observables explican 0.18 horas, mientras que el coeficiente, lo no observable, explica las 12 horas. Siguen siendo los roles que están inmersos en nuestra cultura. Para terminar, entonces, las mujeres son más pobres de tiempo que los hombres y esto puede deberse a los roles de género que están inmersos en nuestra cultura. Y lo que nos queda entonces por hacer es cambiar la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas y enseñarles pues que no solamente es importante estudiar, sino también hacerse cargo, hacerse partícipes, ser responsables con las tareas tanto fuera como dentro del hogar. Y que las tareas dentro del hogar asociadas al hombre no son particulares a una administración del hogar, sino también a lavar, cocinar, planchar. Y ya los invitaré un fin de semana a una paella cuando yo voy a cocinar. Gracias. Debo admitir que hemos tenido un buen panorama de lo que ha sido el uso del tiempo y de lo que es pobreza de tiempo, ¿no? Y tiene razón, así como siempre estamos viendo los estándares de pobreza monetaria, también es necesario incluir esto, porque es parte de la vida. Y con lo que es economía feminista, que es de lo que les voy a hablar el día de hoy, vamos a poder ver cómo en realidad la economía ha ignorado por mucho tiempo lo que son los trabajos domésticos no remunerados, ¿no? No son quehaceres del hogar, tampoco son tareas que hay que hacer o que se ha naturalizado, sobre todo para que las mujeres lo realicen. Son trabajos domésticos no remunerados, aportan a la economía y espero que puedan verlo en esta presentación. Gracias. El objetivo de este paper que publiqué fue básicamente ver si había alguna diferencia entre dos grupos de mujeres, que son el grupo de mujeres con hijos y el grupo de mujeres sin hijos. Entonces, les contaré un poco el contexto, los objetivos, el método que utilicé y los resultados. El contexto en el cual empecé este trabajo fue el año 2016 y fue el contexto de Ni Una Menos. Como muchos recordarán, hubo unas movilizaciones a nivel nacional por el tema de la violencia hacia la mujer. Entonces, acá teníamos que ver también qué es lo que había y en qué más estábamos nosotras en desventaja, ¿no? No solamente es con el tema de violencia, sino también en lo que es el tema de desigualdades de ingreso y desigualdades de tiempo, como lo ha visto ahorita Pablo. Ahora podemos ver también, la motivación de esto fue más que nada ver, como les decía, la diferencia entre ambos grupos de mujeres y ver así si la brecha de género tenía un componente más que no se estaba explicando, ¿no? Porque si bien dentro de las mujeres estaba avanzando, veía que las mujeres sin hijos podían avanzar mucho más, pero que había un grupo que eran las mujeres con hijos, las madres, que se estaban quedando relegadas. Entonces, cuando uno veía, por ejemplo, el ingreso laboral de los hombres a lo largo de su vida, siempre sube, siempre aumenta, mientras que el ingreso de las mujeres disminuye en algún momento y coincide justamente con lo que es el tema reproductivo, ¿no? La edad reproductiva, el ingreso de las mujeres se ve afectado. También podemos ver que hay una gran cantidad de hogares monoparentales en el país, sobre todo conformados por una madre y sus hijos. Entonces, es muy importante ver, en este caso, también lo que sería el ingreso laboral de las mujeres con hijos. Y la economía feminista, que como les dije, visibiliza lo que son los trabajos domésticos no remunerados, y les quita esta etiqueta de tareas o de roles, ¿no? Sino que son trabajos que contribuyen. Los objetivos, como les comentaba, es tanto ver la diferencia salarial como ver también en qué sectores de la economía están ubicadas estas mujeres que trabajan remuneradamente. Entonces podemos ver que están en un sector informal, en un sector vulnerable, o si más bien están en sectores de alta productividad, ¿no? La metodología.
la metodología utilizada ha sido básicamente una metodología cuanti. He utilizado métodos econométricos, pero aquí está explicado con bolitas. Como pueden ver, acá tenemos una brecha. He tratado de hacerlo lo más entendible porque yo creo que realmente el tiempo, el trabajo doméstico, lo realizamos todos, ¿no? En menor o mayor medida. Entonces, esto realmente quisiera que llegue para todos, que podamos tomar un poco más de valor sobre lo que estamos realizando en el día a día. ¿Por qué el trabajo doméstico genera valor? Porque los bienes que compramos a diario no están listos para el consumo. Recién se vuelven listos para el consumo dentro de los hogares. Y muchas veces las mujeres y sobre todo las madres tienen este difícil trabajo de transformar estos bienes, que si bien haces el mercado o compras las cosas, no están listas para el consumo hasta ese momento, ¿no? Incluso los propios trabajadores, los niños, antes de salir, tienen que primero comer, tienen que vestirse, la casa tiene que estar limpia, se ensucia en un momento. Entonces, aquí puedo ver, ya volviendo a lo que es el tema de cómo se reflejan estas desigualdades del ámbito privado. Son desigualdades que podemos encontrar dentro de casa y que se ven reflejadas en el ámbito privado, en el ámbito público. En el ámbito público y en el mercado laboral se reflejan como brechas. Las mujeres sin hijos van a ganar un poco más que las mujeres con hijos. Entonces aquí vemos que la brecha total se debe tanto a factores observables como a no observables. Los observables son la diferencia de educación o que de repente están ubicadas en diferentes sectores económicos. Y los no observables son atribuibles a lo que es el componente de discriminación, ¿no? El término de interacción es más bien una variación que puede encontrarse en ambos factores a la vez, pero es un término más de econometría. La base de datos. La base de datos fue la encuesta nacional de hogares de 10 años, es un pullet, entonces aquí he tenido la posibilidad de ver que esto se mantiene en el tiempo, no es solamente que tomé un año y dije, aquí es, sino es todo un conjunto de datos que me permite ver que realmente esta diferencia existe a lo largo del tiempo. En el tema de los resultados, lo primero que hice fue ver cuáles eran las diferencias, ¿no? Y como pueden ver, una mujer sin hijos estaba ganando mensualmente un promedio de 1.300 soles, mientras que una mujer con hijos tenía solo 1.016 soles. Creo que se movió un poco la diapositiva, pero es 1.300 y 1.016. Ahora, la tasa de participación era más o menos equiparable, pero ya luego veremos que es distinto una mujer que no está participando del mercado laboral y que tiene hijos y otra que no tiene hijos. Luego vemos que hay una mayor presencia en empleos vulnerables. Se ve un 53% de las mujeres con hijos frente al 28% de las mujeres sin hijos. Luego también en el acceso al seguro social. Las mujeres con hijos tienen un poquito más de cobertura. Aquí está sin acceso, ¿no? Porque estamos clasificando lo que sería vulnerable. Es vulnerable, sin acceso, sin afiliación al sistema de pensiones. En el tema de seguro social hay una diferencia porque el seguro social no es individual. Si tu pareja está cubierta, automáticamente tú también estás cubierto. En cambio, en el tema de pensiones es muy delicado porque solamente es un aporte individual, ¿no? Y ahí tú tendrías una desventaja. Si siendo mujer no has trabajado remuneradamente, ¿qué va a pasar cuando llegas a la vejez? Los principales resultados que pude encontrar luego del método econométrico es de que en efecto había una brecha y que era del 10.8%. Esta brecha se recorta porque ya no es el ingreso mensual, sino es el ingreso por hora y además hemos tomado los logaritmos. Entonces, encontré que la brecha se debe a factores observados, es decir, era diferencia en dotaciones, diferencia en niveles educativos, estaban ubicadas en distintos puestos de trabajo. Y también analicé la brecha por lo que fue rango de edad y por regiones. Dado que vi que la diferencia principal se debía a diferencia de dotaciones, de niveles educativos y también de lo que estaban aplicadas en distintos sectores económicos, decidí ahondar un poco más en lo que era el tiempo, que era lo que yo consideraba que era una variable. Aquí he omitido los resultados de las ecuaciones, de las regresiones, lo pueden encontrar en el paper completo. Y en este gráfico lo que he mostrado son los resultados de la encuesta nacional de uso del tiempo, que también, como decía Pablo, viene del año 2010 y no es que haya querido omitir una reciente, sino de que no hay una más reciente. El Ministerio de la Mujer debería preocuparse realmente para poder trabajar con evidencia en esto. Acá podemos encontrar dos gráficos circulares, ambos suman el 100%. Podemos ver que para estas mujeres que participan del mercado laboral, porque no hay mujer que no trabaja, ellas
¿trabajan? Sí, las que no participan del mercado laboral también trabajan. Ahora, las que participan del mercado laboral, ¿qué podemos ver? Podemos ver, por ejemplo, que la mujer sin hijos tiene mayor tiempo de trabajo remunerado, con 37 horas en promedio, y tiene menor tiempo en trabajos del hogar, que es esta parte amarilla. Mientras que una mujer con hijos tiene todo este tiempo de trabajo del hogar y menor tiempo de trabajo remunerado. La mujer sin hijos tiene más horas de descanso, en total trabaja 62 horas semanales, mientras que una mujer con hijos en total puede llegar a trabajar en zonas urbanas hasta 82 horas semanales. Esto da como consecuencia una primera problemática, que es el tema de la doble jornada de trabajo, ¿no? Haces un trabajo remunerado y aparte un trabajo doméstico no remunerado. Estas son las mujeres que no participan del mercado laboral. Como le dije, a estas mujeres no se puede decir que no trabajan, pues tienen un trabajo no remunerado dentro de sus hogares. Ahora, aquí es donde les comentaba que había una diferencia, ¿no? Porque dicen, tasa de participación es bastante baja para todas las mujeres, es 60 y algo. En el caso de las mujeres sin hijos y con hijos, también la tasa era baja. Pero ¿cuál era la diferencia? Que la mujer sin hijos no está participando del mercado laboral y tiene un espacio para dedicarse a actividades educativas, ¿no? Quizá como muchas de las mujeres que van a la universidad. Mientras que una mujer con hijos que no participa del mercado laboral, no dedica casi nada a actividades educativas. Entonces, una mujer que no está participando del mercado laboral puede ser por dos motivos, ¿no? Es su costo de oportunidad por estar dedicándose a actividades educativas o por estar haciendo los trabajos del hogar. En este caso es muy distinta, es notoria la diferencia entre las mujeres sin hijos y las mujeres con hijos. Las mujeres con hijos estaban usando todo su tiempo, miren, a más de 60 horas, o sea, más de una jornada laboral, solamente en trabajos del hogar. Mientras que una mujer sin hijos utiliza también bastante tiempo en trabajos del hogar, pero le dedica todo un tiempo para las actividades educativas. Este grupo de aquí es un grupo que no está dentro del mercado laboral y tampoco está estudiando. Entonces tengan esto en cuenta, estas mujeres no se están formando, no están acumulando capital humano, y tampoco están participando del mercado laboral, es decir, no están acumulando ni experiencia ni años de educación. Y muchas veces también cuando son jóvenes se les llama ninis, ¿no? Porque ni estudian ni trabajan, pero no estudian ni trabajan por estar haciendo estos trabajos del hogar. Aquí vemos las mismas gráficas para el ámbito rural. En el ámbito rural lo que se puede ver es de que los trabajos del hogar son mucho mayores de los que son en el área urbana. Ahora las conclusiones. De lo que pude exponer hace un momento, llegado a la conclusión de que en efecto existe una diferencia de ingresos laborales, que la principal diferencia se debe a la carga de trabajo doméstico no remunerado. Y los problemas detectados son la doble jornada para las mujeres con hijos, que tienen que hacer un trabajo remunerado y un trabajo no remunerado dentro de sus hogares, y además están las mujeres con hijos que no participan del mercado laboral y no estudian ni trabajan, ¿no? Ambos son grupos vulnerables porque, como también lo mencionaba Pablo, la pobreza de tiempo es un tema muy relevante porque tú puedes decir, si eres pobre de dinero, pero tienes abundante tiempo, ¿no? Entonces tú puedes formarte, puedes hacer algo más, pero si no tienes tiempo y tampoco tienes dinero, ¿qué es lo que te queda realmente a ti para acumular? Entonces hay una gran problemática de género que no se ha cerrado. Las recomendaciones. Entre las recomendaciones de política tenía lo que era, dado que es un tema de dotaciones, tenía lo que era el diferente nivel educativo. Es un problema que se podría mejorar con el acceso a la educación para ambos grupos de mujeres, sobre todo para el más vulnerable, que son las mujeres con hijos. El acceso al mercado laboral también, como vimos, que tiene que ser de alguna forma cubierto, apoyado con capacitaciones. La carga del trabajo doméstico, para lo cual se propone el sistema de cuidado, y lo que es la desigualdad de género, se requieren políticas que promuevan la equidad, ¿no? Aquí pude recolectar algunos de los planes que ya han existido en el país, que es el Plan Nacional de Igualdad de Género, de Fortalecimiento de Familias, y la Convención Nacional, que está proponiendo una construcción del Sistema Nacional del Cuidado, el cual no se ha podido avanzar tanto tampoco, ¿no? Entonces, yo proponía, por ejemplo, a nivel educativo, tiene que haber también un sistema que permita que las mujeres con hijos puedan incorporarse al sistema educativo. A nivel de acceso al mercado laboral, por ejemplo, comentaban de que en el tema de capacitación, si bien se capacitan a jóvenes de que no han tenido acceso a una educación terciaria,
siempre hay mayor deserción con las jóvenes mujeres, ¿no? Pero nunca toman en cuenta que es debido a los trabajos domésticos que ellas realizan en casa. Entonces, tú dices, no sé, pues es cierto, entonces van y el programa no funcionó. Pero por eso siempre hay que tener en cuenta este tema de género. Es muy importante que lo incluyan dentro de sus trabajos académicos, que lo incluyan dentro de la visión que tienen, porque es diferente, ¿no? No solamente una variable, son condiciones diferentes que nosotras tenemos en la sociedad. 3 minutos también. Ya. Ahora, lo que es el sistema integral de cuidados, el ejemplo que más tenemos es el sistema de Uruguay, ¿no? El sistema de Uruguay es un sistema integral de cuidados que es para todos los dependientes, para los niños menores de 3, para los ancianos, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que requieren apoyo. Es un sistema también que actualmente está cubriendo el 47% de los niños de entre 0 y 3 años. Y creo que es un tema o un modelo que es referente a seguir, ¿no? Ahora, por otro lado, en las políticas de género, hay una palabra clave que es importante y que está resaltada, que es la corresponsabilidad, ¿no? La corresponsabilidad familiar es justamente lo que comentaba Pablo, que hombres y mujeres puedan compartir los trabajos domésticos. Y la corresponsabilidad social es que como sociedad somos también responsables de esos niños. Entonces, el sector público, el sector privado y las familias tienen también que estar dentro de esta corresponsabilidad. Actualmente, solamente las familias asumen el cuidado de los enfermos, asumen el cuidado de los niños, asumen el cuidado de los ancianos. Y tampoco es que dentro de las familias podamos con todo esto, ¿no? Y en qué momento trabajamos, en qué momento estudiamos. Y bueno, finalmente quería poner aquí, es una foto bastante usual, ¿no? La mediana de la edad en la cual las mujeres tienen hijos es 22 años. Quiere decir que a los 22 años puedes encontrar que la mitad de mujeres ya tienen hijos y la otra mitad no tienen hijos. Las mujeres en Perú tienen, sobre todo en la selva, hijos a muy temprana edad. Y esta imagen de conciliación de trabajo y familia, quería traerla a colación porque también no todo es trabajo, ¿no? Entonces, también tenemos que tener un tiempo con la familia. En este caso, yo creo que he escuchado que alguna vez hubieron guarderías dentro de los centros laborales, ¿no? Que los ministerios tenían guardería, que había sistema de cuidado. Y yo creo que si alguna vez existió eso, sería bueno quizás ver cómo funcionaron, ¿no? Actualmente son poquísimos los centros laborales o espacios públicos que tienen espacios de cuidados, ¿no? Tener un centro, incluso por San Borja, por ahí pueden encontrar que gimnasios, que en centros comerciales tienen un pequeño espacio de cuidado. Y es algo tan pequeño, pero que puede hacer la diferencia para alguien que tiene hijos, ¿no? Yo he acompañado a muchas de mis primas con hijos y no encontrar un espacio para atender a tu bebé te hace la vida totalmente diferente. Y así igualmente con todo tipo de personas dependientes, ¿no? Tener a alguien en silla de ruedas, tener a alguien anciano, es una vida diferente, ¿no? No tienes idea de lo que es dar un paso y sufrir por cada paso que das, a caminar sin ningún bulto, sin nadie, y caminas tú tranquilo y ni cuenta te das, ¿no? Entonces, es importante que los espacios públicos tengan estas facilidades, porque somos personas, ¿no? Somos personas que en algún momento también estamos en situación de dependencia, cuando somos muy pequeños o cuando somos muy ancianos. Y yo creo que la principal propuesta de esto era por eso un sistema de cuidados que pueda permitirnos conciliar trabajo y familia, ¿no? O actividades académicas y familia, porque todos queremos desempeñarnos y desarrollarnos profesionalmente, pero también tenemos una familia que atendernos. Muchas gracias. El trabajo de Pablo Lavado y Arlet Beltrán de la Universidad del Pacífico me ha parecido interesante. Creo que se destaca el tema de la pobreza en sus diversas dimensiones, ¿no? Este tema ya había sido destacado en la literatura, por lo menos económica, desde Amartya Sen y mucho antes, porque digamos que en la economía de mercado pareciera que todo lo hace el dinero, pero estas otras dimensiones no han sido explícitas en el análisis. Dicho eso, sin embargo, quisiera destacar algunos puntos o preguntas para el expositor. Me parece muy bien que Arlet le haya pedido a Pablo, por ejemplo, que venga, ¿no? Que él exponga este tema en esta mesa. En este primer punto, que cuando se dice que el trabajo de la mujer se estima más o menos en 20% del PBI, recuerdo haber participado con mi amiga hace mucho tiempo en un seminario GEMLAC, ¿no? En México, donde se discutía, ¿cuántos? 10 años, ¿no? Por lo menos.
que se discutía el tema de de la contribución del trabajo de la mujer, corrígeme por si me equivoco, a la actividad macroeconómica, ¿no? Era más macro. Y en ese sentido ya vienen desde hace rato algunos estudiando el aporte a la actividad macro en general, y desde entonces se ha trabajado mucho en otros aspectos de la economía también. Entonces creo que hay literatura que a veces no queremos consultar, pero que existe, ¿no? Y que por eso este trabajo me parece bien interesante. No voy a repetir los argumentos, pero sí tengo entonces algunas preguntas, llamando la atención sobre alguna literatura alternativa. La discusión del ingreso monetario como limitante de la pobreza, y entonces por eso entramos al tiempo. Mi primera pregunta es, ¿y cuál será la correlación entre ingreso monetario familiar, digamos, y pobreza de tiempo? En otras palabras, los hogares o las mujeres de los distintos hogares tienen pobreza de tiempo, no importa si la familia tiene más o menos ingreso. El problema del tiempo no será más bien un reflejo de lo que pasa o que está asociado a la estructura distributiva de ingresos, por ejemplo. Yo creo que ese problema puede que sea más álgido en los hogares más pobres, donde es más fuerte el rol y la contribución o la dependencia de la mujer que tiene que atender directamente a las actividades domésticas, como se ha llamado. Lo digo porque cuando observamos por deciles de ingreso, por ejemplo, seguro que muchas de estas actividades son atendidas por ayuda doméstica que uno contrata, ¿no? Cosa que no se puede hacer cuando uno tiene limitaciones de ingreso. Entonces creo que ahí hay una dimensión social, socioeconómica que podría ser explorada para ver cuánto la disponibilidad de ingresos limita también o empuja a esta pobreza de tiempo, ¿no? Para decirlo de otro modo, ¿cuánta correlación hay entre pobreza monetaria y pobreza de tiempo? Otra pregunta que tenía en este trabajo es, se ha dicho que esto pasa también en los países desarrollados, pero seguramente, en principio, la pobreza de tiempo es mucho mayor entre hombres y mujeres en países en desarrollo que en países desarrollados, porque hay una serie de facilidades o políticas que han internalizado los problemas y los han resuelto de manera social. Las cunas, las guarderías son mucho más disponibles en los países desarrollados que en nuestros países, ¿no? Entonces creo que empezamos compartiendo un techo más, no sé si más grande o más chico, ¿no? Tenemos mucho menos tiempo para el ocio en países en desarrollo. Y entre eso, claro, las mujeres están peor que los hombres. Pero en conjunto como sociedad, las determinantes creo que son distintos en comparación con los países desarrollados. Y mi última pregunta tendría que ver con las políticas públicas, ¿no? Me ha parecido interesante este análisis cuantitativo y la separación de los determinantes entre observables y no observables. Número de hijos, educación, acceso a Internet serían las determinantes entre los observables. O sea, una política interesante sería decir, contrólate con el número de hijos que tienes, accede más a Internet, para fines educativos, supongo. Pero todo eso solamente 3%. El 20% son esas cosas no observables, específicamente el hecho de ser mujer, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Nos cambiamos todos? No creo que sea esa la política. Entonces yo creo que ahí me gustaría escuchar con un poco más de detalle qué políticas hacemos. Seguramente que la educación y la educación temprana y enseñarle más a los hijos que a las hijas cómo cocinar, cómo limpiar, que además los va a hacer más independientes, salvo que la mirada sea bien cerquita, si hay más aspiraciones, cuando salgan en otro lado van a empezar a cocinar, lavar y planchar, aunque luego regresen a su casa a seguir gritando y haciendo la finta de que ellos no hacen esas cosas. Entonces creo que hay mucho por hacer, que es mucho más difícil, porque no son solo políticas visibles, porque esa parte que me parece, repito, interesante en este estudio, esa parte de los no observables, como el simplemente hecho de ser mujer, cuenta, ¿no? Yo misma vengo de, no es una queja familiar, pero venimos de cierta generación que llegaba de la universidad y me decían, ya, apúrate, antes de que te pongas a hacer tus cosas, sírvele a tu hermano. Y eso que yo era la mayor.
Eso creo que es más difícil de erradicar y muchas de nosotras hemos pasado por eso, ¿no? Y no lo debemos replicar jamás. Digo de una vez también los comentarios a Tamia, ¿sí? Ya. En el caso de Tamia, quisiera empezar manifestando mi alegría, mi orgullo de Tamia, porque yo no he asesorado ese trabajo más que en algunos aspectos. Conozco su trabajo desde hace tiempo, pero creo que ante todo quiero relevar lo inspiradora que es Tamia, ¿no? Pujante, una chica de San Marcos que se aparece y dice, solo un ratito, quiero hablarle, y acá está mi modelo, dígame qué limitaciones tiene. ¿Y qué restricciones? Coméntelo, pero poquito nomás, porque yo sé que está bien apurada. Y bueno, no se le puede decir, espérate dentro de una semana, está difícil, ¿no? Lo otro es el tema, ¿no? El tema que ha traído, o sea, pujante, acá hay una desigualdad en la distribución en los ingresos y las que tienen hijos están con peores ingresos todavía, ¿no? Y lo otro, yo creo que además se ha comprado el lío de ser investigadora. Podría haber sido simplemente hacer un análisis estadístico y ponerse a trabajar como muchos, pero ella paralelamente está haciendo su tesis de licenciatura que ella la va a defender, paralelamente ella se va a una conferencia. O sea, es muy pujante y lo digo por toda la gente joven que está acá, que no nos contemos el cuento que porque, bueno, uno es mujer, ya está la cosa difícil. Hablen con Tamia. Es muy propositiva y ahora en la Católica ya tengo 2 estudiantes que me han pedido que quieren hacer trabajos sobre diferencias salariales según tener hijos o no. Y le digo, no, es que ese trabajo ya está hecho, ya lo hizo Tamia. No, es que lo he leído y a partir de eso quiero hacer algunas cosas. Ah, ya, si es como punto de partida está perfecto, ¿no? Y hoy día he dicho algo que se ha pasado haciendo más en el auditorio. No hay mujer que no trabaje, ¿no? O sea, ya con eso sintetizó lo que quiere aportar. Entonces quería relevar eso porque creo que es importante también destacar estos aspectos de ella y de su pujanza en este trabajo, ¿no? Y bueno, ahora mis comentarios. Algunos de ellos ya los ha escuchado, ¿no? Lo primero es, en esta separación de las mujeres que trabajan con las que no trabajan, hay algunos agentes económicos que están ausentes. Los ha mencionado de costadito. De las mujeres que tienen hijos y que no tienen hijos, es el análisis, pero todas trabajan. El primer dato es, ¿y qué pasa o qué tan diferentes son las mujeres que no trabajan? ¿No? O sea, no entran en este grupo de análisis. Dentro de ellas, las que no trabajan, que tienen hijos y que no tienen hijos. ¿Por qué? Porque si a lo mejor encontramos que tienen un comportamiento similar a las que están acá, la diferencia no es porque trabajan o no trabajan. Y lo otro es que están ausentes los hombres, ¿no? Entonces, eso se puede resumir en econometría como un sesgo de selección, o en términos analíticos podríamos decir que solo estamos mirando una parte del universo, y entonces las conclusiones, para enriquecerlas, deberían comparar también las características de esos otros grupos para poder decir que lo que estamos concluyendo tiene que ver con el hecho específico de tener hijos y trabajar. Entonces, ahí hay un primer comentario sobre los que quisiera que comente Tamia. Lo segundo es, en este tema de las variables que incorporen el análisis. Efectivamente, hay algunas variables interesantes. No me gusta usar ese término de los econometristas, con el perdón de varios que sé que están acá. No creo que se llamen variables de control, prefiero llamarles variables explicativas adicionales a las que se han postulado, como capital humano, el tipo de familia, el tamaño de la familia. Por ejemplo, da lo mismo que yo vaya a trabajar y tenga solo un hijito. Uy, y además si es el primero, los papás se quieren quedar siempre con ellos, ¿no? Pero ¿qué tal si ya tengo 3 hijos, 4 hijos, y mi hijo todavía no va al baño, o no usa pañales, o ya está grande y es bien fastidiosito, o está enfermo, y mi hermana y mi otro hermano también quieren dejar a sus hijos con mis padres? O sea, la composición de la familia, cómo afecta a estos resultados, ¿no? A lo mejor las pone peor, las pone más crítica para las mujeres que tienen más hijos, pero eso va a ayudar después a las inferencias de política. En ese mismo sentido, ella ha mencionado bien la variable de las familias monoparentales, ¿no?
Yo creo que eso es bien importante porque las familias monoparentales, que usualmente son familias encabezadas por mujeres, hacen todavía mayor presión en estas posibilidades de entrar o no al mercado de trabajo cuando hay hijos. Pero otra vez, no solo el número de hijos debe contar, sino también la composición de la familia de donde viene esa mujer, la familia paterna, me refiero de ella, por si puede conseguir ella también cuidado. Y también juega, aunque esto lo tenía al final, lo digo de una vez, la edad de los hijos, ¿no? Encargar a los hijos chiquitos es una cosa, encargar a los hijos más grandes ya no va a ser tan fácil, y después ya no se dejan encargar, ¿no? Yo me quedo solo, ¿tú qué tienes que ver? Ahora que hay tanto celular, ¿dónde estás? Te borran la hora en que han chequeado la última vez el celular y uno desesperada llamando por... Es que no había, no sé, se cayó el internet, pues. ¿Dónde habrán estado? Entonces, es mucho más complicado el cuidado para trabajar. Entonces, todo eso puede estar limitando la incorporación al mercado de trabajo. Y cuando uno mira, por ejemplo, esto, o cuando hace estudios sobre mujer y microempresa, ve que las mujeres entran a actividades que en términos económicos diríamos son actividades altamente divisibles. O sea, puedo entrar y salir en cualquier momento. No es que no consigan trabajo a tiempo completo, a veces también es una opción para poder seguir atendiendo la casa. Por eso que están más en comercio, por eso que están más en bodegas, y cuando se están los hijos chiquitos, ¿no será que eso es lo que prima? Pero ya cuando están más grandes, que ni siquiera me hacen caso, tendría la posibilidad de entrar a otros espacios del mercado de trabajo. Entonces, decir que la diferencia solo se debe a que se tiene hijos, tendría que suavizarse con la incorporación de otras variables, ¿no? El contexto me parece también importante, ¿no? No es lo mismo estar bien lejos y tener la movilidad que me lleva 2, 3 horas y luego caminar 5 horas, depende de dónde vivo entonces, que estar en una zona más conurbana, como la que ha mencionado, que en el centro comercial tienen a dónde dejar a los chiquitos, ¿no? Pero eso es cuando son chiquitos. ¿Qué haces cuando quieres salir con tu prima, pero tu hija no quiere ir y tiene 17 años y tú la ves mirando por la ventana y afanosa con el celular? Mejor te quedas, para evitar problemas futuros, para que no se repite el ciclo. Entonces, hay una serie de elementos que también pueden estar explicando este diferencial y lo que digo es que sería para sus futuros trabajos interesante de incorporar para no atribuir todo solo al hecho de tener hijos, ¿no? Además, para mí, bueno, esto ya es una discusión de otro plano, ¿no? Es una decisión tener hijos. Y si es una decisión, no deberíamos tomarlo como un problema, sino como una estrategia con un periodo, ¿no? Claro, en algunos casos puede que no haya sido una decisión, pero entonces, ¿cómo resolvemos o cómo enfrentamos el problema? Pero creo que ahí hay elementos que se pueden incorporar y enriquecer más el análisis. Por último, quería comentar lo mismo que he dicho para el trabajo anterior. ¿Cuánta superposición hay entre la pobreza de ingresos y estos problemas que tienen que ver con pobreza de tiempo y con estas desigualdades salariales, ¿no? La mujer sin hijos que se educó mejor, como nos ha dicho Tamia, luego entra a otro mercado de trabajo o con otras condiciones. Pero seguramente viene de un hogar donde tuvo, seguramente digo, todo esto hay que dimensionarlo estadísticamente, ¿no? Tuvo más posibilidades de estudiar. Estudiar se puede ver como esperar para entrar al mercado de trabajo, ¿no? Muchas de nosotros podemos decir, yo hubiera empezado a trabajar a los 22, después de hacer mi carrera, o a los 23, lo que fuese. Pero, como era la mayor, mi padre no estaba, tuve una carga familiar, empecé a trabajar a los 15, a los 17, hombre o mujer. Y entonces ya eso limitó mis posibilidades. Por eso mis hijos no pueden repetir el ciclo, pobres hijos. O por eso mi hermano tiene que estudiar. Entonces se ven muchas situaciones diversas y yo creo que otra vez la desigualdad de ingresos puede estar haciendo presión para este tipo de problemas, sobre todo en los hogares que están en los deciles de menos ingresos. Pero eso también lo dejo como una sugerencia de investigación. Gracias. Realmente me siento a gusto porque
siendo un tema bastante complejo, desde el sector público es una necesidad precisamente incorporar las investigaciones siempre basadas con evidencia y que puedan ayudar a mejorar las políticas y los programas que se despliegan a nivel nacional. En concreto, respecto a las investigaciones que se han presentado en este momento, quisiera hacer algunas observaciones desde el punto de vista, digamos, técnico, porque, digamos, de alguna manera yo necesito también comprender cómo eso se va a traducir en las recomendaciones de política que se han planteado y que pienso son oportunas y son, digamos, buenas, pero que necesitan ser valoradas políticamente, que es lo que corresponde, digamos, desde mi espacio, desde el espacio donde se busca implementar las políticas públicas, ¿no? La primera es la pregunta respecto a que si finalmente son las características observables o no observables las que definen estas diferencias, porque entiendo que en una de las investigaciones se atribuye más bien a las características no observables, de acuerdo con la metodología esta planteada, creo que es en el primero que se presentó, o sea que se atribuye al tema de discriminación, mientras que en el estudio de Tamia más bien se señala lo contrario, que es más bien las características observables. Entonces, quizás ese hallazgo diferenciado se deba a que son bases de datos distintas o, digamos, puede haber también algunas diferencias en las bases de datos tal como se han, digamos, señalado o escogido para hacer el análisis, ¿no? Porque, o sea, hay que recordar que tienen objetivos de investigación distintos y, por lo tanto, la base de datos también ha tenido, digamos, pienso yo, de repente algún sesgo de selección, como señala Yanina, que podría haber explicado estas diferencias. O sea, básicamente es por qué la diferencia en ese hallazgo, ¿no? En que si tenemos características observables o características no observables, o si no, finalmente, si son ambas y una es más importante que la otra simplemente. Eso por un lado, para definir con claridad cuáles son, digamos, las recomendaciones que se atribuyen a partir de ese hallazgo y que habría que reconciliar entre las dos investigaciones. Una segunda observación desde el punto de vista, diría yo, técnico, es más bien como una recomendación, porque me parece que sería bastante importante, digamos, bueno, todas las investigaciones siempre son como un trabajo en curso, ¿no? O sea, uno llega hasta un determinado momento con determinados hallazgos, pero siempre es posible ir más allá. Entonces, sinceramente, cuando yo leí ambos trabajos, me pareció bien interesante que se pudiera hacer un cruce entre las dos variables de la pobreza monetaria versus la pobreza por tiempo, ¿no? Es decir, es fácil que uno pueda, digamos, hacer una suerte de matriz, ¿no? De 2 por 2, donde puedas ubicar los que son pobres monetarios con pobres de tiempo, ¿no? O sea, que son pobres de tiempo y pobres monetarios al mismo tiempo, que, digamos, sería una categoría como que la más miserable, literalmente, ¿no? O sea, una persona que no tiene recursos, digamos, para poder sobrevivir y que le falta tiempo incluso para poder atenderse ella misma, ¿no? Y si allí descubrimos que hay un porcentaje bastante alto de mujeres, como se entiende a partir del estudio, entonces evidentemente esta es una situación indignante, ¿no? Es una situación que no se puede tolerar, es decir, de todas maneras algo se tendría que hacer porque es una situación que está persistiendo y que es necesario cambiar. Sin embargo, esta categoría así definida, de alguna manera, implícitamente en la redacción del estudio de Pablo, ¿no? Sí está más o menos, digamos, implícita esa comparación entre pobres monetarios, pobres de tiempo, no pobres monetarios, pobres de tiempo, no pobres monetarios, no pobres de tiempo, que sería la categoría más feliz, por así decirlo, ¿no? Porque están adecuadamente desde el punto de vista monetario y tienen tiempo suficiente para disfrutar del hecho de ser humano aquí en un país que se llama Perú, ¿no? Entonces, y que nosotros desearíamos, digamos, que buena parte de la población pudiera migrar hacia ese espacio, porque quizás muchos de los que estamos aquí, sobre todo haciendo énfasis en el caso de las mujeres, podríamos económicamente estar bien, ¿no? O sea, como pobres no monetarios,
o sea, no pobres monetarios, quiero decir, pero estamos miserables de tiempo, ¿no? O sea, que no tenemos, estamos haciendo literalmente un sacrificio. De repente algunos padres o madres dicen, bueno, vale la pena, ¿no?, hacer el sacrificio porque estás pensando en el bienestar de alguien más, ¿no? Sin embargo, digamos, lo que se buscaría es una situación en la que ambas categorías, digamos, de no pobres monetarios con no pobres en tiempo, puedan confluir y que la población en su mayor parte pueda estar en esa categoría, ¿no? Ahora, la categoría que más me llama la atención es justo donde se hace el cruce de pobres monetarios con no pobres de tiempo. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el análisis que hace Pablo, y bueno, y también que me parece bastante interesante en ese sentido también el estudio de Tamia, es porque aparentemente esta categoría es donde sí sería viable aplicar las políticas públicas, los programas, en general, digamos, que el Estado despliega, porque se supone que los que no son pobres de tiempo tienen un espacio, ¿no?, como para que ellos puedan dedicarse a capacitaciones, dedicarse de alguna manera remunerar a través de algunos programas para que puedan tener experiencia laboral, etcétera, etcétera. Y entonces sería bueno, ¿no?, haciendo el cruce de estas dos variables, saber qué parte de la población pobre podría ser rescatada a través de políticas o programas que tendrían viabilidad de exigirles determinadas características para que puedan ser rescatadas o salvadas, digamos, de esta situación de pobreza monetaria, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es la dimensión, si efectivamente también aquí las mujeres, supongo, tienen también un problema, pero probablemente encontremos que sean más bien los varones los que tienen sí una disponibilidad de tiempo como para que puedan ser pasibles de entrar a algún programa y no tanto las mujeres, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que nosotros tenemos en el Ministerio de Trabajo? Tenemos algunos programas que han sido mencionados por Tamia, como por ejemplo Jóvenes Productivos, en el cual efectivamente un poco más del 50%, de acuerdo con lo que conversé con la directora del programa, son mujeres. Hay otro programa cuya directora también está aquí presente, que es Impulsa Perú. No sé en qué porcentaje de mujeres tenemos como beneficiarias. También por ahí, efectivamente. Pero tenemos el programa Trabaja Perú, que, digamos, el gran porcentaje, digamos, de personas que son beneficiadas fundamentalmente son mujeres, ¿no? Y es para poder hacer algunas obras públicas en diferentes gobiernos locales que son seleccionados en su momento y con los cuales se les compensa para que puedan realizar un trabajo, digamos, público. Pero el detalle es que tendríamos que averiguar cuántas de ellas efectivamente tienen tiempo, ¿no?, disponible, es decir, que no sean pobres de tiempo, como para que puedan los programas ser viables de ser aplicados. Y de acuerdo con los resultados, podría ser que no tengan más tiempo, porque es como que ya están resolviendo problemas dentro del hogar, ya están resolviendo problemas, digamos, con los hijos, ¿no? Y aparte se le pide resolver un problema público, ya es como que too much, ¿no? O sea, se pone demasiado énfasis como una solución cuando ya, digamos, más bien lo que debemos ver es buscar algunas alternativas. Pero eso solamente nos va a decir los números, ¿no? Entonces, me gustaría realmente como recomendación poder hacer este cruce y verlo, ¿no?, en las diferentes regiones del país y, bueno, ámbito urbano, rural, y poder identificar con claridad dónde podrían ser viables estos programas para las personas, sean hombres o mujeres, que puedan tener disponibilidad de tiempo, ¿no? Ahora, para terminar solamente, bueno, en realidad, justo con respecto a las recomendaciones que hace Tamia, que son la recomendación 1 y 2, dentro de la creación de condiciones para la capacitación laboral de todas las mujeres, de acuerdo con ambas recomendaciones, es decir, respecto al programa Jóvenes Productivos, Tamia señala muy acertadamente que sería bueno que se incorpore no solamente el enfoque de género, sino que deberíamos tener, a ver, acá lo señala,
que considere que hay mujeres jóvenes que tienen hijos y por tanto requieren un espacio de cuidado durante el tiempo que ellas tuvieran que asistir a las capacitaciones. El tema es que en el sector público trabajamos por competencias, ¿no? Entonces hay algunas cosas que para que puedan ser viables a veces tenemos que buscar cómo trabajar coordinadamente con los sectores que tienen competencia específica por algunas cuestiones. Entonces, por ejemplo, ahí sí creo que es bastante relevante lo que ella menciona de que hay que buscar que trabajar de repente con MIDIS para poder, digamos, por el asunto de competencias, cómo resolver el tema de manera coordinada, ¿no? Y después señala también la recomendación de que sería bueno generar una especie de pasantía en las empresas, priorizando a aquellas mujeres con hijos que se encuentren en alguna situación vulnerable económicamente o riesgosa para su integridad. Aquí nuevamente es donde ella señala atinadamente que para que se puedan hacer estas acciones viables, habría que buscar la coordinación entre el Ministerio, el MIMP y el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y nuevamente señalo esto, ¿no? A veces por cuestiones de competencias nosotros buscamos que promover la inserción laboral, digamos, ¿no? Pero en el otro tema, por cuestiones de competencia, a veces tenemos que buscar que coordinar con otras instancias del Estado que sí tienen la competencia para que puedan resolverse ambas cuestiones de manera adecuada, ¿no? Bueno, por lo demás, nuevamente felicitar a los investigadores y muy agradecidos por toda la evidencia presentada y que creo que va a ayudar a mejorar las políticas públicas de los sectores que estamos al frente. Gracias. Una breve reflexiones de Pablo. Muchas gracias y les pido mil disculpas porque, y principalmente a Tamia porque voy a tener que salir una vez terminada mis comentarios. Muchas gracias por las sugerencias también y las preguntas, muy interesantes. Rápidamente, la correlación entre ingreso y pobreza de tiempo a grandes rasgos es positiva y de hecho se da este efecto sustitución entre ganar más dinero y perder tiempo para disfrutarlo en descanso y ocio. Sería interesante verlo por deciles, pero evidentemente esto afecta más a los deciles en medio de la distribución, ¿no? Definitivamente los países desarrollados tienen menos pobreza de tiempo, ¿no? Viví en Europa 6 años, en España, y realmente disfrutaba mis fines de semana y mis tardes con mi esposa y mis hijas. Acá no se puede, se trabaja muchísimo y realmente yo creo que nuestra cultura también debe cambiar en ese sentido en general, no solamente pensar en que tenemos que trabajar, sino también en que tenemos que descansar y disfrutar principalmente en familia, ¿no? Las políticas públicas, definitivamente el uso de Internet y el combustible dentro del hogar son proxies de la tecnología dentro del hogar. Definitivamente no tenemos todas las variables necesarias como para explicar la tecnología específica de cada hogar y cómo esta tecnología está disminuyendo la pobreza de tiempo en los hogares. Pero lo que vemos es que aquellos hogares que tienen lavadora, secadora, refrigeradora, son menos pobres de tiempo en promedio. Pero lo más importante es lo no observable. ¿Y qué hacemos? De hecho, a los hijos hay que enseñarles a lavar y a cocinar, y a las hijas, por el contrario, también hay que enseñarles a que tienen todo un mundo afuera que tienen que explorar, ¿no? Mi hija mayor le encanta el fútbol, ¿no? Y la incentivo y la motivo y nos vamos a jugar. Incluso el otro día me sorprendió porque fuimos al colegio de mi hija y para ver el día deportivo de mi hija menor, y ella mientras tanto se va a la cancha de fútbol a jugar fútbol con hombres. Entonces yo creo que, y yo le decía, anda, pídele a ellos a jugar fútbol, ¿no? Son actividades cruzadas que debemos fomentar. Características observables e no observables. Tamia estudia salarios, yo estudio tiempo, entonces son distintas variables. Para los salarios parece ser que las características observables son más importantes y además características observables también asociadas a algunas características no observables, y todavía hay toda una literatura que estudia esto,
pero en términos de los tiempos y cómo distribuyen las familias el tiempo dentro del hogar son las características no observables asociadas a los roles de género, ¿no? Y finalmente, ¿a quién nos interesa más para las políticas públicas? Yo creo que nos interesan todas las poblaciones vulnerables, ¿no? No solamente los pobres monetarios que no son pobres de tiempo y que pueden estar asociados o involucrarse más a programas sociales, sino también los pobres monetarios y los pobres de tiempo, y también los no pobres monetarios, pero que son pobres de tiempo, porque como vemos ahí este efecto sustitución en ingresos y trabajo en el mercado laboral y pérdida de bienestar en términos de descanso, ¿no? Y cada uno tiene una política específica a usar de acuerdo con las competencias que cada ministerio tiene, pero lo que sí es importante, yo creo que lo que es importante es comenzar por el hogar, comenzar por nosotros mismos, ¿no? Y permitir que nuestros hijos sientan, tanto hombres y mujeres, sientan esa libertad, no obligación, sino libertad de hacer lo que quieran, independientemente de los roles tradicionales con los que nosotros hemos llegado hoy en día, porque probablemente nosotros también tenemos que cambiar mucho, ¿no? Hay varios grupos vulnerables y yo creo que habría que verlo en las dimensiones en una dimensión más amplia. Por eso esta mesa se llama Economía del Cuidado. Es justamente para ver que los trabajos domésticos que se realizan en el hogar influyen en el ámbito público. Y más bien no debería ser un motivo de que en las mujeres o algunas poblaciones que no tienen la posibilidad de delegar ese trabajo doméstico sean excluidas. Me parece haber entendido eso. Entonces, en el caso de los comentarios de la profesora Janina, ¿no? Estaba viendo aquí está revisando un poco el paper mismo, lo que había sido incorporar, quizás la metodología Quanti no te permite incorporar toda la situación, toda tu realidad, porque no es eso, la idea es ver cosas que sean medibles. Entonces, dentro de las cosas medibles, pude ver el número de personas que eran perceptores de ingreso, también el tema de los hijos menores de 3 años, hijos entre 4 y 5. También estaba viendo el tema de lo que fue la presencia de pareja en el hogar, ¿no? Y estas las usé para mi primer login, que era para ver la probabilidad de que estén trabajando. Y sí, me ha hecho recordar algo que quizás omití. La presencia de pareja influye negativamente sobre la probabilidad de estar trabajando. Tener otro perceptor de ingreso más bien influye positivamente. Tener hijos menores de 3 años influye negativamente sobre la posibilidad. Está relacionado de forma negativa a la probabilidad de trabajar. Tener hijos mayores, más bien, mayores a 7 años, entre 7 y 12 o entre 13 y 18, influyen positivamente también a lo que sería la probabilidad de trabajar, ¿no? Con este trabajo que he realizado, lo que traté es de que sea representativo, ¿no? Por eso usé la encuesta nacional de hogares. Es una encuesta que ha sido corregida con todos los deflectores, toda la metodología Quanti ha entrado de lleno. Entonces tenemos deflectores espaciales, deflectores temporales. Los salarios son comparables. Cuando estamos hablando de que realmente hay un grupo que gana menos que el otro grupo, es porque ganan menos, incluso en términos de ingreso horario, ¿no? Ya sé de que hay más horas trabajadas remuneradamente de un grupo, se está considerando eso, por eso se lleva el ingreso laboral a un ingreso horario. Y bueno, entonces sigo encontrando que hay esta brecha, ¿no? Esta brecha que estoy hallando y que perjudica a las mujeres con hijos. También tuve la oportunidad, gracias al profesor Barrientos también, ¿no?, de desarrollar un artículo para lo que fue la Facultad de Economía, y ahí lo vi por quintiles, porque también tenía esa misma duda que Pablo. Las mujeres que son pobres de tiempo también eran pobres monetariamente, y sí, ¿no?, hay una correlación muy fuerte. Las mujeres que no tienen ingresos, no tienen artefactos, y encima dentro de acá mismo, como vi las estadísticas también, incluso un reportaje de la BBC que se asombraba que en Lima, siendo capital, había 1 millón de personas sin agua. No tenían acceso al agua. Eran las familias más numerosas, que tienen menores recursos, tienen que estar llevando o cargando agua para poder cocinar. Y hacer eso a diario
a menos que no se viva, creo que no es algo que quienes tenemos este privilegio de tener un caño con agua podamos imaginar, ¿no? Entonces, sí, había, el mercado laboral era donde se reflejaban todas las desigualdades que uno ha acumulado durante la vida, ¿no? Y lastimosamente el mercado laboral está también ligado, y por eso me interesó mucho el tema laboral, creo, desde que estaba en el último año de la universidad y me di cuenta que iba a tener que trabajar, porque yo estaba bastante tranquila, ¿no? He amado la San Marcos, por cierto, gracias. Yo creo que todos los que están en San Marcos ahorita adoran la universidad. Era genial, era muy entretenido, yo estaba ahí feliz y de pronto ese shock y darme cuenta que cuando mis amigos empiezan a trabajar también sus jornadas no eran precisamente muy cortas, ¿no? Incluso un tema personal también de que tuve que dejar de ver a alguien porque trabajaba mucho y trabajaba lejos y era horrible. Yo ahí me di cuenta de que cuando trabajaban lejos era bastante difícil continuar quizás algo más personal, ¿no? ¿Cómo continúas algo personal con alguien que no está a tu costado? Bueno, yo me sentí mal y desde ahí me dediqué, dije, creo que es una buena línea de investigación en los temas laborales, ¿no? Por eso siempre van a ver en la economía laboral, incluso mi tesis también que voy a sustentar es sobre mercado laboral, porque quería sacarme esta duda de qué es lo que estamos haciendo. Nosotros dedicamos muchas horas de nuestra vida a trabajar, estamos muchas veces más tiempo en el trabajo que en la casa. Entonces, ¿cómo es que por eso quería cerrar la presentación también con lo que fue conciliación, ¿no? Conciliación, trabajo, familia. Porque me parece que es muy importante y yo creo que dentro del Ministerio de Trabajo también pueden apuntar a eso, ¿no? Y yo creo que las mujeres, de hecho, tienen mucho que enseñar desde ahí. Yo, la profesora Yanina también estaba viendo un poco cómo podía hacer un doctorado con toda esa carga familiar atrás, ¿no? Y con hijos y todo, y tener un doctorado, ¡guau! Es mucho de admirar. Yo desde que ingresé, o desde que empecé a estudiar, veía siempre que había economistas varones, no tenía mayor referencia. Cuando conocí también a las profesoras, llevo un curso de extensión, conozco a otras profesoras, yo creo que amplié un poco ahí, ¿no? Ya desde ahí dije, no, va a ser más académico, sí se puede hacer maestría, hay profesores que tienen PhD, y yo, wow, ¿no? Me emociona bastante todo lo que era el ámbito académico. Yo le agradezco bastante que ella me haya dado una oportunidad, ¿no? De estar ahí, de aparecerme en su oficina, de aparecerme en la Católica. Me iba allá y dado que está cerca San Marcos también tenía la posibilidad de estar ahí, de presentarme y de ver cómo, porque cuando yo empiezo este trabajo tenía muchas ganas de ver qué había a nivel nacional, dónde estaban, por qué habían estos problemas, pero estaba para armar. Yo presenté una propuesta de 6, 7 hojas y cuando ya me toca armar todo el documento, fue wow, ¿no? Fue una súper chamba. Yo espero que por favor lo lean, le den una ojeada. Tiene mucho trabajo ahí, tengo todas las bases de datos, todo el método y también, si quieren algo más pequeño, más específico, yo lo tengo a pedido, está ahí. Muchas gracias.